Cuando comencé a escuchar a mi espíritu de una manera no muy consciente, la magia comenzó a suceder en mi vida y comencé a ser guiada a migrar. Hola sanadores, hoy me sentí guiada a compartirles mi historia de migración de una manera más detallada porque creo que a lo largo de este transcurso que llevo en YouTube ya les he dado aristas o compartido algunas experiencias que he tenido como migrante, pero hoy quiero compartirles y contarles mi historia porque sentí en mi espíritu la necesidad de resignificarla aquí frente a ustedes de manera muy natural y dejando que los ángeles y mis guías me inspiren para decirles cualquier cosa que les tenga que decir y para inspirar a cualquier persona que resuene de alguna manera con su propia vida, su propia historia o incluso con las palabras que necesite escuchar para cualquiera que sea la circunstancia por la que esté atravesando. Entonces, hoy te quiero contar mi historia de migración cuando comencé a sentir que el lugar donde yo estaba, mi tierra natal, Colombia, no era mi tierra. Era como si yo no perteneciera a ese lugar. Era como si algo me decía, debes salir, debes buscar otro tipo de oportunidades, explorar el mundo de otra manera. Y no entendía muy bien por qué me sentía guiada, pero comenzaba a ver los videos en YouTube de personas que migraban. Me sentía muy llamada y alineada a escuchar videos de Japón, de Canadá. Y dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Y así fue como, sin tener los recursos económicos en ese momento y con una mentalidad un poco de carencia, aún así yo comencé a trabajar incansablemente para reunir el dinero suficiente una vez terminase mi universidad para poder aplicar a una beca de estudios en el extranjero. Y así fue como inicié el proceso, además de que comencé también a estudiar inglés porque necesitaba tener un nivel o cierto nivel de inglés para poder hacer esa meta realidad. Entonces, así empecé y trabajaba los fines de semana, durante la semana estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Tenía 2 o 3 trabajos, desde mesera hasta psicóloga practicante, un poco de todo. Todas esas son experiencias que también me fortalecieron mucho en mi carácter y en la forma en cómo me relaciono con el mundo. Así que ahorré por más de un año y cuando guardé el dinero suficiente, esas semillitas de abundancia para perseguir ese sueño que yo creía que estaba persiguiendo, entonces apliqué a una beca con una agencia de viajes para irme a estudiar al extranjero. Y bueno, pasó todo ese proceso que ya llevaba meses, tenía que recolectar muchísimos documentos y era un poco tedioso, pero al final lo logré, lo logramos con mis padres. Y cuando solo faltaba la cereza en el pastel, que era mi visa, porque ya todo lo demás estaba completo, entonces la respuesta llegó y llegó en forma de no. Ese fue un golpe muy duro para mí en ese momento, donde no tenía cierto nivel de conciencia que hoy tengo para comprender que todo pasa por un bien mayor. Y fue muy difícil porque yo soñaba con irme a vivir a Canadá y ya tenía la aprobación del college o de la universidad allá en Canadá y ya tenía todos los papeles en regla, solo me faltaba la aprobación por parte del gobierno para que me dieran la visa de estudiante. Y así no sucedió. Llegó en forma de no y eso fue muy difícil procesarlo, pero poco a poco, después como de esa situación, yo fui comprendiendo para qué pasó de la manera en que sucedió. Y gracias a ese primer llanto, después de ese rechazo, comencé a enfocarme mucho más en mí, en lo que ya necesitaba hacer con resiliencia para continuar mi vida en esa tierra donde yo no me sentía o de la que yo no me sentía parte. Aunque realmente no era un sentimiento por el país, porque yo amo mi país de origen y siempre lo voy a reconocer con mucho amor, pero es un asunto de que no me sentía parte del mundo, como que algo me estaba empujando a nivel de mi espíritu a ir más allá, a buscar algo más,
a vivir ciertas experiencias que yo en ese momento no tenía claridad de lo que iban a significar para mí y para mi evolución. Entonces, después de ese gran rechazo, pasé por un proceso de sanación que implicó diferentes instrumentos de medicina naturales y, bueno, ancestrales, como la toma de yagé y otro tipo de situaciones y personas que se fueron presentando para mi proceso de sanación, me mostraron una visión. A través de una de las tomas de yagé, lloré como una niña, le lloré a Dios, le lloré al Creador, como quiera que tú lo llames, al Gran Espíritu, y me quejé porque no entendía, porque todo había pasado tan alineado y de un momento a otro simplemente se acabó, como yo me lo esperaba, ¿cierto? O no se cumplieron mis expectativas. Ahí fue cuando comencé a ver signos, antes de esa gran toma de yagé que cambió mi vida para siempre. Comencé a ver signos con los números. Hay muchísimas maneras en que los ángeles, tus guías espirituales, Dios, el Gran Espíritu se comunican contigo. Y yo recibí una señal a través de un número, recuerdo muy bien, el 1221, que de inmediato sentí como sigue hacia adelante, ¿saben? Como que llegó una sensación a mí de continúa hacia adelante. Y en efecto busqué y le dije, bueno, Dios, guíame cuál puede ser el significado de esto que me estás mostrando en este momento. Y aparecía una síntesis donde decía que básicamente significaba seguir hacia adelante porque todo lo que estaba sucediendo tenía un propósito mayor al que muchas veces veíamos y que por ahí ese era el camino. Y bueno, con esa sensación de haber tenido una especie de respuesta, continué mi vida y ahí conocí personas muy lindas en el camino que me introdujeron hacia el yagé y hacia mi taita, que amo con todo mi corazón, una persona, un guía espiritual muy importante en mi vida, que también siempre ha estado y estará, bueno, y está, que es lo más importante porque lo único que tenemos realmente es el momento. Gracias a una de las tomas, porque tuve varias tomas, fue que recibí una visión y un mensaje que me trajo donde estoy ahora, que me dio la suficiente valentía para tomar la decisión de irme en un avión, siendo una persona del campo que desconocía totalmente todo esto del mundo de los viajes, de todas estas posibilidades que yo no tenía a mi alcance en ese momento. Y bueno, así llegó. Llegó en forma de visión y vi básicamente, para hacerlo o para resumirlo, un avión que se dirigía desde América hasta el Medio Oriente. Y en el Medio Oriente aparecía una familia frente al mar y simplemente sentí felicidad. Y yo no sabía a qué parte específica del Medio Oriente llegaba ese avión. La verdad es que ni siquiera tenía en mi cabeza, en mi concepto mental, como la geografía, la distribución geográfica o localizada. Y en ese momento nunca, no pensé ni siquiera en un país específico. Pero eso fue una de las cosas que vi en esa toma que cambió mi vida para siempre, porque también pasé por otros procesos muchísimo más profundos, pero eso ya da para otro video. Y bueno, de hecho, lo cuento, lo narro más detalladamente en mi libro, del que pronto les estaré hablando, pero ya está escrito, ya está disponible. Y bueno, espero que si en algún momento resuena con ustedes, se permitan también conocer de mi historia a través de unas palabras que llegaron inspiradas en todo eso que he vivido. Y bueno, retomando, gracias a esa visión, yo simplemente sentí certeza cuando la respuesta llegó. Y la respuesta fue que después de 2 meses yo continuaba mi vida trabajando, pero con esa sensación en mi corazón de que aún necesitaba hacer algo más, de que no había terminado por completo ese sueño que inicialmente había tenido y por el que tanto había trabajado. Entonces, en ese momento me acuerdo que era reclutadora, había renunciado a mi cargo como psicóloga en una clínica y estaba practicando mi inglés muy poco, realmente no tenía muchas habilidades en el idioma, no lograba expresarme muy bien y poco entendía la verdad cuando las personas me hablaban en inglés. Llegó en una invitación gracias a una entrevista que recibí
y de la que decidí hacer parte para ser mesera, para ser barista en un restaurante en Dubái. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Voy a intentarlo. Y en efecto lo intenté. Tuve 3 entrevistas, una cada vez más difícil que la otra. De la tercera entrevista yo pensé que no iba a pasar porque era muy difícil realmente para mí comprender el idioma en inglés y también expresarme, pero aún así lo hice. Y no le dije a nadie, la verdad es que los videos y las entrevistas las hice todas aproximadamente a la 1 de la mañana, hora Colombia, 2 de la mañana, cuando todos dormían. Y ahí es cuando yo me organizaba, salía y me presentaba ante la cámara y ante personas que desconocía totalmente, de diferentes países, pero lo hacía con toda la actitud y entusiasmo y con una certeza en mi corazón que ni yo misma puedo explicar. Y bueno, así fue. Después me dijeron que si todo salía muy bien con mis documentos me iban a contratar y en efecto me enviaron el contrato, lo leí, lo firmé y yo no estaba muy segura de que todo esto fuera real porque en nuestros países, a veces en América Latina, tenemos esta concepción porque bueno, no es solo una concepción, realmente es una realidad del tema de la trata de blancas y de todo lo que puede pasar también cuando te hacen esas falsas promesas de ofrecerte un trabajo en el extranjero, pero muchas veces ni siquiera es así y y el propósito es otro, ¿cierto? Entonces yo la verdad no estaba muy segura de que eso fuera real, pero no sé por qué sentía esta certeza que me hizo tomar esa decisión y decir sí, a pesar de que no le había comentado a nadie, de que no tenía orientación, ningún tipo de orientación de nadie. Y, y bueno, firmé los papeles, traduje todo como lo tenía que traducir, tomé la decisión y bueno, estaba en el proceso de mi graduación de la carrera universitaria y cuando terminé la carrera ya era mi graduación en el año 2022, el mes de febrero, y recuerdo muy claramente que yo les dije, bueno, estoy lista, no hay ningún problema, después de que me gradúe puedo viajar sin ningún inconveniente. Y yo pensé que eso se iba a demorar meses, pero la respuesta me llegó prácticamente de manera inmediata a los días. Ya tenía un vuelo programado y ya todo estaba listo. Y en ese momento era de noche, yo me acuerdo, como a las 12 de la noche recibí el mensaje con los vuelos y yo dije, esto es real, esto está pasando y necesito compartirle esto a mi familia. Así que fui a compartirle, no ese mismo día, pero el fin de semana cuando regresé a casa con mis padres, les conté. Recuerdo muy bien que yo estaba lavando los platos, los trastes, y mis papás estaban sentados y les dije, tengo algo que compartirles. Y ellos sabían muy bien que yo estaba llevando a cabo este proceso de migración, este proyecto migratorio, pero que no se había cumplido como yo lo esperaba. Y ya habíamos descartado la idea de que así fuera, pero bueno, yo no lo había hecho tanto así, ¿verdad? Entonces les conté, mi mamá simplemente reaccionó con llanto, porque cuando vio mi cara de seriedad, como esto es real, es verdad, me voy a ir en 20 días para otro país, para el Medio Oriente, un lugar totalmente diferente al que yo esperaba, Dubái, que ni siquiera lo tenía en mi radar. Así sucedió, mi papá quedó en shock y mis papás simplemente me apoyaron como siempre lo han hecho y estoy supremamente agradecida porque ellos me han dejado volar, ¿saben? Y nunca me han exigido ser alguien diferente a lo que yo quiero ser, a lo que yo siento ser. Y con su miedo en el corazón y demás, me dejaron volar, desconociendo todo tipo de cosas, desconociendo la procedencia de ese trabajo, desconociendo muchísimas cosas, me apoyaron. Y estoy muy agradecida porque realmente sin su apoyo yo no hubiese probablemente tomado ese avión. Así que las cosas todas pasaron de manera muy sincrónica para que eso sucediera y yo me preparé, mejor dicho, a organizar todo lo que yo nunca en mi vida había hecho, porque realmente nunca había viajado así a otro país y menos sola y a mis 21 años de edad. Así que, bueno, sí había viajado antes porque la vida ya me venía preparando, pero para La Guajira. Y ahí viajé sola, me fui de mochilera, pero esa es otra historia. Y después de eso, pues simplemente comenzó mi vida en Dubái. Llegué a las 3 de la mañana, no tenía internet, no siquiera sabía que había internet gratis o wifi gratis en el aeropuerto de Dubái.
y no sabía a quién escribirle, no sabía cómo contratar roomie ni nada de esas cosas. Tenía un mapa donde supuestamente tenía que ir, creo que les conté en uno de los videos que por aquí tengo, y ahí comenzó mi vida en Dubái, viviendo con una chica de Marruecos, con una chica de Bielorrusia, después con otro tipo de personas y así poco a poco fui creciendo en Dubái. Empecé como mesera, como barista y progresivamente mejorando mi inglés. Comencé a buscar otro tipo de oportunidades. Luego trabajé como una terapeuta física para una empresa japonesa y después terminé siendo como una especie de gerente de oficina y, y aporte o soporte para gestión humana en una empresa de tecnología. Entonces, fueron experiencias muy random, pero creo que cada una moldeó muchísimo la manera en cómo yo he vivido la migración. Y lo que quiero decirte hoy con esta breve historia, que no la voy a extender más, es que lo que he aprendido y resignificado a través de ese proceso migratorio no solo ha sido una identidad, ¿saben? Porque podemos tener muchísimas identidades en lo humano y jugar diferentes roles y con cada nueva identidad mirar el mundo de manera distinta, pero lo que me ha permitido toda esta experiencia de migración es darme cuenta de que ese hogar que tanto buscaba ya está dentro de mí y que en cada lugar en el que he tenido diferentes experiencias y conocido tantas personas, de lo único que me doy cuenta y de lo que mayor certeza tengo es que yo soy hogar, yo soy conciencia y todo esto ha sido para continuar un proceso de evolución donde mi alma, o más bien mi espíritu, despierta y se da cuenta que toda la realidad que me rodea es una expresión de la realidad que yo tengo dentro de mí, de lo que yo soy. Y yo soy conciencia, como tú. Y pasé por momentos de soledad donde necesitaba el abrazo de una persona cercana, muchos momentos donde siendo expat, viviendo solo, siendo migrante, esos momentos aparecen, ¿saben? Esos momentos de soledad donde de alguna manera quisiera ser abrigado por tu madre, o simplemente estar en tu casa y comerte un desayuno caliente, recién cocinado por tu mamá, por tu papá, o simplemente ver a tus hermanos jugar o pelear con tus hermanos, o simplemente ir donde tu tía a compartirle algo, o a tomarte un algo, o un café, algo así, ¿verdad? Que creo que muchas veces como migrantes anhelamos ese tipo de cosas, añoramos ese tipo de cosas que vimos en nuestros países de origen, pero al final, cuando tú comienzas a construir comunidad y tu propio hogar, cuando comienzas a conectarte con tu propio hogar, todo llega y las familias llegan, las comunidades llegan, la sensación de pertenencia llega. Entonces me di cuenta que yo no estaba buscando realmente un hogar diferente o mejores oportunidades. Yo estaba buscándome y estaba explorando diferentes posibilidades para encontrarme, no solo con quien yo soy, sino también con el propósito de vida que tengo en este mundo. Porque cada uno de nosotros, allí donde estás, piensa cuál es su propósito. Todos tenemos algo para hacer aquí. Y no solo se trata de un trabajo, ¿sí? O de un rol, sino de qué viniste a hacer para crear conciencia para el mundo, pero más importante, para recordar que ya eres conciencia. Entonces, comencé a darme cuenta que todo este camino me ha llevado a eso, a mi propósito, a lo que soy ahora, a esta versión de mí que hoy ven. Y por eso una de las tareas que yo tengo es contribuir a la sanación de la conciencia humana. Bueno, más que de la conciencia humana, a la sanación del corazón humano, para que recuerde su esencia y vuelva así, y volvamos a nuestra verdadera esencia, y volvamos a lo que realmente somos, a la fuente de amor de la que provenimos. Y por eso es que decidí también crear este canal, Pasos Sanadores, para inspirar a otras personas, no solo con mi historia y con
mis reflexiones, que realmente no son mías, sino también de la experiencia humana y de lo que me llegan, de los susurros, como yo le digo, del alma, pero más bien del espíritu que me llegan canalizados en muchas ocasiones y que hoy estoy también aprendiendo a enraizarlos y a bajarlos para poder comunicárselos a ustedes, sino también para conectarnos con ese potencial que vinimos a desarrollar acá, porque todos vinimos de alguna manera con algo especial, que sea en tu círculo cercano o para una audiencia gigante, puedas expresarlo y puedas recordarte a través de eso que haces. Y cada vez que yo les hablo a ustedes es como recordarme a mí misma lo que yo he ido aprendiendo. Bueno, más que aprendiendo, recordando a través de estos pasos sanadores que he dado desde que decidí tomar esa decisión hasta hoy, que sigo firme en mi decisión de ser extranjera o de ser migrante, porque realmente todos somos ciudadanos del mundo, somos uno, somos unidad, somos seres humanos, somos humanidad, no importa los límites geográficos y las diferencias culturales, pero hoy sigo decidiendo estar en esta vida que elegí, vivir con las personas que vivo en un contexto totalmente diferente y eso es, ¿saben? No es una fórmula mágica, es ver el mundo con ojos de amor y con ojos de conciencia y con ojos de expansión. Y yo expandí no solo mi conocimiento, sino también mi forma de sentir el mundo y de vivir las experiencias con las personas que me rodean. Y si tú eres expat, si tú eres migrante y si alguna vez te has sentido solo, sola en ese proceso de migración, te recuerdo, sanador, sanadora, que nunca has estado solo y nunca lo vas a estar y nunca lo estás, porque tienes un montón de guías y de ángeles y de cuidadores que a veces aparecen también en forma humana ahí rodeándote. Y a mí siempre me protegían muchísimas personas y me protegen donde quiera que llego. Y yo simplemente no lo hacía consciente hasta que un día me di cuenta que siempre habían personas que estaban ahí para mí y que se preocupaban genuinamente por mí. Bueno, más que preocuparse, querían saber genuinamente cómo estaba yo. Quizás por compasión también, porque yo estaba sola en otro contexto, ¿cierto? Diferente, pero también porque percibían autenticidad, perciben autenticidad. Y a eso te invito, solo sé tú mismo donde quiera que estés. Y sorpréndete de lo que te rodea y abraza cada cosa que te rodea. Quizás no literalmente, pero con tu energía, porque toda esa realidad que vives tiene un propósito mayor para ti. Y hoy estás en el lugar correcto, donde debes estar, con quienes debes estar, rodeada del amor que te mereces, rodeado del amor que te mereces. Y si expresas amor al mundo, si expresas tu realidad suprema al mundo, créeme que eso es lo que vas a recibir, porque eso es lo que eres. Entonces, sanadores, sanadoras, esta es una primera parte de mi historia y por aquí les voy a dejar el link del libro que recientemente escribí y que decidí compartirlo al mundo, contando mi historia y también muchas cosas que he recordado a través de mi espíritu y de la conexión con muchísimas otras personas, guías y maestros que también me han apoyado y han influenciado mucho la manera en como hoy me siento. Y esto es un camino que apenas empezó, que apenas estoy construyendo, que estamos construyendo. Y está bien, disfruta el proceso, porque para eso venimos, para disfrutar y para recordar que somos bienestar y que somos paz y que cualquier cosa que vivimos, seas migrante o no, es lo que debemos vivir para estar donde estamos. Pero yo no hubiera llegado hasta aquí si no le hubiera dicho sí a mi creador esa noche cuando me lo preguntó. Si estaba dispuesta a volar hacia el Medio Oriente y a construir una familia, sintiéndome en hogar y retornando siempre a mi hogar, donde quiera que esté. Así que gracias por escucharme. Creo que se hizo un poco extenso el video, pero espero que lo disfruten, que si algo de aquí
resuena con ustedes, lo abracen con mucha conciencia y mucho amor. Y si les gusta mi contenido, si quieren seguir apoyándome para crecer en este canal y continuar inspirando personas, corazones, o recibir inspiración también de lo que muchos sanadores me han permitido exponer un poco aquí, se los agradecería mucho. Así que los saludo, los abrazo y nos vemos en un siguiente video con muchísimos más pasos sanadores. Chao, chao.